Muy bien, ahora vamos a, como lo habíamos anunciado hace un momento, vamos a escuchar la segunda parte del tema La ley ceremonial, no sin antes recordarles que si tienen alguna pregunta puedan dejárnoslo a través del chat de esta plataforma o también si es que lo quieren hacer nuestros amigos que nos ven desde las redes sociales, también lo pueden dejar por allí y nosotros lo haremos eh, de conocimiento a nuestro hermano Federico al final del tema. Dejamos el tiempo entonces con nuestro hermano Federico. Adelante. Gracias, Liz, y muy buenas noches. Permítame compartir mi pantalla un instante. Vamos a ver una segunda parte de la ley ceremonial. La vez pasada hemos estudiado acerca de la ley, el propósito que tiene. La hemos diferenciado sustancialmente de la ley moral, de los 10 mandamientos, y hemos establecido que la ley ceremonial tenía un comienzo y un final. Ese comienzo es cuando el hombre cayó en el pecado y hubo que establecer los sacrificios para que el hombre recordara que necesitaba un sacrificio como el de Cristo Jesús, al que ellos apuntaban con estos sacrificios de animales, de manera que todos tenían su fuente o su vista enfocada en lo que sería el sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Pero también ese sistema tenía un final, que cuando Cristo murió en la cruz, todo ese sistema quedó obsoleto, quedó ya no necesario, y se trasladó al santuario celestial, como nosotros ya hemos estudiado en una oportunidad anterior. Ahora vamos a tratar de ver la ley ceremonial desde el punto de vista de las fiestas judías, que tienen un gran significado, que aun cuando nosotros ya no debemos practicarlas, es un conjunto de enseñanzas que nosotros debemos aprender de ellas significativamente. Y hacia el final vamos a ver estas mismas fiestas, pero desde el punto de vista profético, que es un aspecto también importante para nosotros. Hablaremos de las fiestas judías. Estas fiestas, como decía yo, ya están abolidas, o sea, nosotros no tenemos que practicarlas, pero estas fiestas tienen una significación importante dentro del plan de la salvación. Y cuando Dios las instituyó, tenían una motivación específica. Y los ritos que estaban asociados a ellas tenían un significado que tenía que ver con las grandes verdades de la salvación. Estas fiestas, que son 7 en total, ocurrían 4 en la primavera y 3 en el otoño, evidentemente el hemisferio norte. Y en algunos casos, algunas de estas fiestas están dentro del mismo tiempo, en el mismo lapso, ¿no?, que ocurrían. De manera que tenían cada una de ellas un significado, como decía yo, para el tema de la fe, la redención por las obras y también, como veremos al final, proveen una visión profética de nuestro tiempo final. 3 de estas fiestas eran con convocatoria. O sea, mientras las 7 fiestas podrían ser realizadas, digamos, en un año, ¿no? 3 de ellas implicaban que la gente se desplazaba hasta Jerusalén. Cuando Elena de White narra acerca de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, que dice que eran fiestas donde se congregaba todo Israel, se convocaba, ella dice que eran asambleas anuales. Y dice, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios. Era una oportunidad de que Israel se reunía, todos ellos. Y a pesar de que eran fiestas que tenían un hondo significado en el tema espiritual y la salvación, también era un momento de relacionamiento muy fuerte que existía entre las personas. No solamente entre las familias, probablemente dice, sino entre los ciudadanos en general de la tierra de Israel. Y eran tiempos en los que habían fiestas como la fiesta de la cabaña, que era una fiesta alegre, era una convocatoria alegre, y otras tenían otro significado diferente, como vamos a ver. Pero la idea era que estas fiestas implicaban en el caso de estas 3, las Pascuas, Pentecostés
significaba que la gente se agrupara en Israel. Además, era importante que toda la gente comprendiera el significado de estas fiestas y entendiera el mensaje espiritual que estaba detrás de ellas. La primera fiesta era la Pascua. Era la primera fiesta de la primavera y conmemoraba la salida de Israel de Egipto, después de que cayó la 10ª plaga, o simultáneamente cuando cayó la 10ª plaga, Israel salió de Egipto, y esta fiesta era al comienzo del año, en el mes de Nisan, que también se llamaba Abib. Si nosotros leemos en Levítico 23, 4 y 5, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocatorias santas, a las cuales convocaréis con su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta era la fiesta con la que se iniciaba el año. ¿De acuerdo? La primera fiesta importante, la primera fiesta del año. Y se celebraba entre 2 tardes, o sea, cuando el sol terminaba cayendo el día 14, o sea, ya iba a empezar el día 15, ¿okay? Cuando el sol declinaba, digamos, el término entre 2 tardes implica cuando el sol está declinando y todavía no es de noche, ¿ok? Pero todavía sigue siendo tarde. Digamos que podríamos decir para nosotros, para entendernos nosotros mismos, sería como a las 3 de la tarde. El sol declina, pero todavía no ha caído del todo. Y en ese momento el cordero pascual era sacrificado entre 2 tardes. El cordero debía ser el alimento de esa familia de esa noche, o sea, el día 15. O sea, entonces se preparaba el 14, entonces el cordero debía ser sacrificado antes para poder preparar el cordero antes de que terminara el día viernes, ¿no? En este caso, el día anterior a la Pascua, para ser exacto, no el día viernes. Y se decía que si una familia era pequeña, debía invitar a sus vecinos para compartir este cordero, porque no debía quedar nada de él. En este cordero se comía en familia, se comía con panes ácimos y con hierbas amargas. Y debía ser un animal sin defecto, un macho de 1 año, ya sea de las ovejas o de las cabras. Y debía ser tomado este animalito y era separado el día 10. O sea, no se tomaba el animal el día que era sacrificado, sino el día 10, yo separaba y decía: este es el cordero pascual. O sea, yo lo tenía separado de los demás del rebaño. Y vamos a entender por qué era importante esta separación. Evidentemente, para que el cordero pudiera ser comido el día 15, ¿okay? Es decir, después de la puesta del sol del día 14, dice: y lo guardaréis, dice, hasta el día 14, o sea, era tomado el día 10 y lo guardaba hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Yo entendí y expliqué que esto significaba cuando el sol empezaba a declinar. Algunos especialistas sostienen que esta práctica significó que las personas, en realidad el sacrificio de este cordero pascual, tuviera que adelantarse, por ejemplo, hasta casi el mediodía, o inclusive antes del mediodía. ¿Por qué? Porque había toda una cuestiones de cosas que tenían que hacerse al mismo tiempo en la Pascua. Entonces, probablemente el cordero siempre se sacrificaba antes de que llegara el final del día 14. Pero debía ser comido la noche del 15. Y no debía quedar nada hasta la siguiente mañana. Es decir, por eso es que era importante que se juntara una familia suficiente para que no quedara nada del cordero. Nada del cordero debía quedar. En Éxodo 12, del 8 al 11, dice: aquella noche comerán la carne alzada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas no comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque esa noche iba a ser liberado Israel. Israel iba a ser liberado. Entonces, debían comerlo como si estuvieran preparados para huir. ¿Okay? Eso significa ceñirse los lomos. O sea, yo levantaba mi vestido, los ataba con mi bordón, de tal manera que me quedaban los pies libres para correr. Ese era el concepto de ceñir.
Pero además, en la primera Pascua también, Israel debía tomar la sangre del cordero y marcar el dintel de las puertas de su casa. Cada uno debía marcar, porque esa sería la señal para el ángel destructor que pasaría y no destruiría a los primogénitos de los que hubieran marcado su casa. De manera que la sangre era una señal de salvación. Yo marcaba mi casa con la sangre del cordero para que no fuera destruida. Y ese es un mensaje para nosotros hoy día. Yo también quiero marcar mi casa con la sangre del cordero para que nadie de ahí sea destruido cuando pase el exterminador. Y por eso Elena de White destaca este concepto. Además de que era un cordero, un cabrito sin defecto, porque representaba a Cristo, además era una protección para la familia el estar ahí reunidos en casa, cerrados, ¿okay? Y marcado el interior de sus casas con la sangre del cordero. De manera que eran salvados por la sangre. Pero también eran separados por la sangre, porque yo me imagino que si yo era un primogénito en ese tiempo, yo tendría que haberme asegurado que mi padre estuviera marcado el dintel. Yo le he dicho, papá, ¿ya marcaste el dintel? Y hasta que él no lo marcara, con mi propios ojos lo viera, yo no estaba tranquilo, porque si no hubiera muerto. Y eso implicaba también la responsabilidad frente a lo que significaba ese momento la Pascua. La Pascua entonces era no solamente un rito de liberación de Israel de Egipto, sino también era de salvación. Y se juntan estos dos conceptos en la Pascua. Quiero que vayan recordando estos conceptos, porque cuando veamos la parte profética, estos conceptos que estamos mencionando resultan sumamente importantes. Y Dios le dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será para señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, cuando yo marque mi casa con la sangre de Jesús, el Señor pasará de largo. ¿De acuerdo? El ángel destructor pasará de largo. Pero había una característica cuando se comía la Pascua, y era que no debía quebrarse ningún hueso. En Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás aquella carne fuera, ni quebraréis huesos suyos. No debía quebrar ningún hueso de este animalito. O sea, a la hora de cocinarlo al fuego y toda la cuestión, yo debía cuidar de no romperle ningún hueso. Y nosotros sabemos, por lo que cuenta la historia sagrada, que ese día, mientras ellos comían la Pascua, mientras estaban reunidos en sus casas, marcados los dinteles, estaba pasando la destrucción sobre Egipto y morían todos los primogénitos, incluido el primogénito de Faraón. Pero recuerden que esto convertía la Pascua en una fiesta de liberación. Recuerden esto también cuando veamos la otra parte. Y la Biblia nos dice que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo el primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y fue tal la violencia de esta terrible ejecución del Señor, que los israelitas le dijeron, llévense todo, váyanse, y les regalaron sus cosas, salgan de nosotros, porque si no vamos a morir todos. Y Dios le dice a Israel, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en su generación. O sea, la Pascua era una señal de la liberación. Y debía ser guardada para siempre. Cuando Elena de White narra sobre la Pascua, ella dice que esta era una fiesta donde la gente se congregaba. Y dice que era el comienzo de la primavera, ¿no? Estamos ansiando la primavera ahora porque hace frío todavía por estos días, ¿no? Pero la primavera era un momento en que el clima era bonito, entonces la gente venía a Jerusalén y encontraba los colinas, los valles, dice, llenos de hierbas y flores silvestres, ¿no? Y los grupos de peregrinos, dice, se dirigían hacia Jerusalén. Los pastores habían dejado su rebaño en los montes y se iban, ¿no? Y venían caravanas y se encontraban y la gente iba cantando mientras iba a la ciudad.
Dice fue que la alegría de la naturaleza despertaba alborozo en el corazón de Israel. Entonces la gente cantaba cuando venía la Pascua. Es decir, la Pascua tenía ese concepto, era una de liberación, pero recordar de ser liberado era una alegría. O sea, era una fiesta alegre porque decía, esa Pascua me liberó. Entonces, cuando Israel lo reproducía después del escape de Egipto, para ellos era una fiesta gozosa. ¿De acuerdo? Y aunque había ceremonias solemnes e imponentes, como dice Elena de White, donde se conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto, también la gente debía comprender de que habían sido librados, eran esclavos y eran ahora libres. Todo esto tenía un significado enorme para Israel. La segunda fiesta ocurría al día siguiente empezaba el mismo día de la Pascua y continuaba durante los siguientes 7 días. Inmediatamente después de la Pascua, el día 14 era sacrificado y el día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba desde el día 15 hasta el 21, 7 días. Entonces dice ahí, por ejemplo, lo siguiente en la Biblia, que los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. O sea, el mismo día de la Pascua empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraría 7 días. El primer día era Santa Convocación, dice, ofreceréis 7 días de ofrenda encendida, el séptimo será Santa Convocación. O sea, el primer día era Santa Convocación y el séptimo día también. Por lo tanto, no todos los años, pero por lo menos algunos días podía ser sábado, el primero o el séptimo, nunca ambos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto introduce el concepto del sábado ceremonial del que hemos hablado. Habían sábados que eran ceremoniales y por lo tanto no eran el sábado, el séptimo día de la semana. Ellos tenían que en ese día, en ese día que se iniciaba la fiesta de, eh, de los panes sin levadura, había una celebración especial que para nosotros lo vamos a ver como una segunda fiesta, como otra fiesta más. Y era que el sacerdote le traía una gavilla con la primicia de los primeros frutos de la siega. Y él tenía que mecer esa gavilla delante de Jehová. Se levantaba sus manos de la gavilla y la mecía delante de Jehová. Eso tenía un gran significado porque les decía al Señor, ¿sabes qué? Yo estoy agradeciéndote, Dios, porque tú nos estás dando los primeros frutos, pero con la confianza de que tú nos darás todos los frutos que sigan, porque era el primer fruto. Entonces, si nosotros leemos en Levítico 23, que estábamos leyendo, dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 veces más. Y dice toda y además dice, este es un estatuto perpetuo. Y quiero que recuerden que hemos dicho que el primer día, en Nisan 15, era un día de celebración, en un sábado ceremonial, y también el día 21. O sea, noten que entre los 2 días hay 6 días de distancia. Por lo tanto, alguno de los dos podía ser sábado o no, pero nunca los dos. Por lo tanto, esto eran sábados ceremoniales, es decir, era un día, sábado ceremonial, un sábado ceremonial, un día de reposo ceremonial. Y es un aspecto que también tenemos que... Entonces, vamos a notar que yo voy a ir mencionando cuántos sábados ceremoniales hay. Van a ver ustedes que son 7 sábados ceremoniales en las 7 fiestas. Durante esta fiesta los israelitas debían comer solamente pan sin levadura, o sea, el mismo pan que se comía en la cena pascual debió ser comido todos los demás días. Recuerden que la levadura es un símbolo de pecado, como dice 1 Corintios 5. O sea, la levadura era un símbolo del pecado, o sea, la corrupción. Por eso es que cuando se comía la Pascua, se comía pan ácimo, es decir, sin levadura. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Y dentro de los 7 días de la fiesta de los panes de levadura, se cumplía una fiesta que era muy significativa. Y ocurría el día 16. En algunos casos, algunas personas han pensado que se refiere al primer día de la semana después del sábado. Pero yo quiero que noten que no es así. ¿Ok?
es al día siguiente del día 15, o sea, el día 15 que empieza. Vamos a verlo por qué. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis a sobre una gavilla por primicia los primeros frutos. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que será ese aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Entonces, algunos han pensado que esto se refiere al día de reposo semanal. Pero recordemos que el primer día de la Pascua, o perdón, de la panes sin levadura, era un día de reposo ceremonial. Al día siguiente. Quiero que noten, ¿ok? Vamos a seguir sobre ese tema para que todos estemos seguros que así es. Miren lo que dice Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 581. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último día eran día de santa convocación, durante los cuales no debía hacer de trabajo servir alguno. El segundo día de la fiesta, de los panes ácimos, el segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la mies del año. Aquí se entiende claramente que es el segundo día, no al día siguiente del sábado semanal, sino el segundo día de la fiesta. Se presentaban a Dios las primicias de la mies del año. La cebada del primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes de que se cumpliera este rito. De manera que la gavilla se mecía al día siguiente, a ver, de el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. ¿De acuerdo? Al día siguiente del inicio de la fiesta. O sea, un día después de la Pascua se hacía lo de la gavilla. La cuarta fiesta era el Pentecostés. Esta ocurría 50 días exactos después de que la gavilla era agitada delante de Dios. O sea, se contaban 7 semanas desde ese momento y era la fiesta de Pentecostés. Y esa es la fiesta de la cosecha. Era otra vez una fiesta feliz, porque se agradecía a Dios que las cosechas habían sido abundantes, habían sido generosas. Noten lo que dice Levítico 23. Y contaréis desde el día en que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, a la ofrenda del Mesías, 7 semanas cumplidas será. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano a Jehová. O sea, este era el concepto de Pentecostés, era una fiesta de agradecimiento. Dios agradeció, el pueblo de Israel le agradecía a Dios que Dios había sido generoso con la lluvia, el sol, y la siembra y la cosecha y el trabajo de los hombres ha sido feliz, de tal manera que podían tener una cosecha abundante. Este era el concepto de Pentecostés. Como consecuencia de eso, decía yo, era una fiesta alegre, de regocijo, porque la gente veía los frutos y cosechaban y traían sus frutos, y la gente traía manojos de los frutos y los compartía, porque era un momento feliz. El pueblo compartía la felicidad de que estaban viendo delante de sus ojos que la cosecha era grande. ¿De acuerdo? Todo esto va a tener un significado, como vamos a ver después. Y acá ocurría el tercer sábado ceremonial, porque este era un día, este es el tercer sábado ceremonial en Sivá. 6 era 50 días después de la Pascua. Todo esto todavía dentro de lo que nosotros llamaríamos la primavera, las fiestas de primavera. White dice que también se llamaba fiesta de la mies o fiesta de las semanas, por las 7 semanas que pasaban. ¿Eh? Y dice, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. Era un día ceremonial. El tercer sábado ceremonial. La quinta fiesta era la fiesta de las trompetas. Cuando se iniciaba el otoño, ya vimos las 4 fiestas que ocurrían en la primavera. Esa era la quinta fiesta que se hacía en el otoño. Y dice que se hacía en el mes séptimo, mes de Tisri. Dice en Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación.
ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Era una fiesta ah, que ocurría en el mes séptimo, como hemos dicho. Y si seguimos el conteo de los sábados ceremoniales, este sería el cuarto sábado ceremonial, las trompetas en Tishri primero, ¿no? Las trompetas anunciaban que venía un día importante. ¿Qué día importante era ese? El gran día de la expiación. Se acercaba. Entonces, las trompetas anunciaban que venía el día del juicio, el gran día del perdón, el gran día de la expiación. Entonces, de manera que las trompetas anunciaban el inicio del juicio, ¿no? Que estaba próximo. Pero además, la fiesta de las trompetas anunciaba también el año nuevo civil, o sea, la forma en la que se contaban los años civilmente, porque el conteo empezando por Nisan o Aviv, era el conteo del año religioso. El año civil empezaba en el séptimo mes. La sexta fiesta era el gran día de la expiación. Era una de las fiestas más importantes del año. También hoy día, por ejemplo, para Israel es probablemente la fiesta más importante, el Yom Kippur, ¿no? El gran día del perdón o el día del juicio. Y nosotros sabemos que el sacerdote debía hacer un sacrificio por sí mismo, ¿no? Y entraba con la sangre de un macho cabrío que era elegido en porcentaje entre dos y limpiaba con ella del propiciatorio. Era la única oportunidad del año en que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y ahí donde se habían acumulado los pecados, el sacerdote limpiaba el santuario. Se elegía entre dos machos cabríos, uno de ellos era para Azazel y otro era para Jehová. El de Jehová era sacrificado y el macho de Azazel cargaba finalmente con la culpa y era enviado al desierto. Este era el día del perdón. Y aunque era una fiesta solemne, tenía un final jubiloso, porque cuando las personas veían salir al sacerdote, estos sabían que sus pecados habían sido limpiados del santuario. Y por lo tanto la gente prorrumpía en júbilo, porque decían, qué fantástico, ya ahora estoy libre de mis pecados. Si bien yo había sido perdonado, mis pecados todavía estaban en el santuario. Y en ese momento mis pecados eran limpiados. Este día vendría a ser el quinto sábado ceremonial, ocurría el Tishri 10, o sea, el séptimo mes en el día 10. Y Elena de White narra con precisión esto, ¿no? El caso del macho cabrío, cómo se purificaba el santuario, ¿no? Utilizando Levítico 16, y hablaba de que este era el servicio anual, una sola vez al año, y era la única vez del año que el sumo sacerdote podía entrar al santuario. Ah, y noten que en este proceso, el macho, la sangre, o el sacerdote portaba, al limpiar el propiciatorio, el sacerdote salía con los pecados cargados y iba y los depositaba sobre el símbolo de Satanás, que era el otro macho cabrío, y era enviado al desierto. Y es interesante que Elena de White hace un relato de esto y cuando dice, y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, esto es lo que Jesús va a hacer al final en el santuario celestial cuando termine el gran día de expiación que está en curso en este momento. Finalmente, la séptima fiesta era la fiesta de las cabañas. Era probablemente la fiesta más alegre de Israel. Era la última fiesta del año, era de las cabañas, los tabernáculos, duraba 7 días, y tanto el primer día como el octavo, en estos casos eran una semana completa, eran sábados ceremoniales. O sea, eran sábados donde la gente no dedicaba a trabajos seculares. Pero además era una fiesta plena de felicidad, porque todo era felicidad. Si nosotros leemos Levítico 23, dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de ese séptimo mes, o sea, el 1 las trompetas, el 10 el día del perdón, el 15 empezaba la fiesta
sea, quiero que noten la proximidad de estos tres temas, ¿no? Las trompetas, el día de la expiación, todo en el séptimo mes. Yo quiero que ustedes recuerden que séptimo significa totalidad. O sea, todo acaba en el 7. ¿No? Entonces, si habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos de Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haré. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Era una fiesta feliz, la gente construía pequeños ah, tabernáculos, porque se llama también la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, o sea, construían pequeñas cabañas hechas de qué, hechas de ramas de árboles frutales. Entonces, imagínense coger no sé, pues las vides y hacer como si fuera una pequeña cabaña de manera que uno ponía ahí, uno cogía las vides y comía de ahí. Era una fiesta feliz, era para que el pueblo se regocijara. Y el pueblo vivía en cabañas que iba a construir ellos mismos en ese momento. Entonces aquí se completan los sábados ceremoniales. El sexto sería el sábado ceremonial porque se iniciaba la fiesta del Tirri 15 y el séptimo era el Tirri 22. Noten que en algunos casos aquí sí pueden coincidir los dos siendo sábados ceremoniales y sábados de fin de semana también. Dependía del año y qué sé. Pero en el Juárez dice que ellos, como cita la Biblia, dice, tomaban gajos de árboles hermosos, ramos de palma, ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos, y con eso construían sus cabañas y habitaban en ellas durante esos 7 días. Era una fiesta feliz, la gente compartía, ¿de acuerdo? En el Juárez dice que era una fiesta de agradecimiento. Reconocía la bondad de Dios con los productos de la huerta, el olivar, el viñedo. Y era una ocasión, dice ella, de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación. Quiero que recuerden esto. Poco después del gran día de la expiación. Se terminaba el gran día de la expiación y la fiesta de las cagas estaba muy cerca. Había solamente 5 días ahí de diferencia. Y era la última reunión del año. Era el final de las fiestas religiosas anuales. Ocurría en el séptimo día. En el séptimo mes, perdón, ¿no? La fiesta, dice, duraba 7 días y todos dejaban su casa y acudían a Jerusalén. Esta es una de las fiestas en la que había esa congregación. Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Y además dice que la gente cantaba, era una celebración grande. Todo era regocijo. Todos los demás problemas quedaban atrás porque era una fiesta feliz. Dios había bendecido a Israel con cosechas abundantes, había sostenido al pueblo y el pueblo estaba contento. Además, en esos días se había iniciado el año civil, ¿no? Entonces todo era un comienzo, un nuevo comienzo para Israel. Quiero que todo esto ustedes lo vayan acumulando en los conceptos que estamos diciendo. Y había, por ejemplo, una actividad especial, ¿no? Y era que el sacerdote sacaba agua del torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, si uno está en el Monte de los Olivos y mira hacia Jerusalén, en medio hay un pequeño vallecito. En ese vallecito está el torrente de Cedrón, que es un río como si fuera un riachuelo, ¿no? No iba a ser un río. Y él tomaba agua del torrente de Cedrón y la llevaba hasta el templo. Y ahí las echaba, eran derramadas. Dice, en una agua y en otra vino. ¿Okay? Y se iban a un caño que comunicaba con el Cedrón y era conducido al mar muerto. De manera que se juntaban el agua y el vino y se iban a través del torrente de Cedrón. Tenía toda una serie de figuras. Ahora vamos a concentrarnos un poquito en las fiestas judías, pero desde el punto de vista profético. O sea, quiero que vayan recordando todo lo que hemos ido mencionando de estas fiestas porque tienen un componente profético importante. En realidad, las siete fiestas eran una secuencia profética que nosotros teníamos que entender también. La primera fiesta representaba la Pascua y representa la muerte liberadora de Jesús.
Y cuando la Biblia dice que Jesús llevó sobre un madero nuestros pecados, ¿no es cierto? Y que fue muerto por nuestros pecados, y que nosotros estamos muertos a los pecados que hemos cargado sobre Jesús y podemos vivir a la justicia. Esta era la fiesta de la liberación. Nosotros somos liberados por la muerte de Jesús. Mis pecados han sido cargados sobre Jesús. Yo estoy libre de mis pecados. En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Lo que hoy día fuisteis sanados, utilizando la misma figura que utiliza Isaías. Y Pablo sostiene que Jesús es nuestra Pascua. Miren lo que dice, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. De manera que la Pascua apunta a Jesús. ¿Okay? Este recorrido profético que tienen estas 7 fiestas empieza con la Pascua, empieza cuando Jesús se sacrificaba. Noten lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo había realizado para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del sacrificio representaba al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol, nuestra Pascua, que Cristo fue sacrificado para nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solamente que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de la virtud del sacrificio expiatorio. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Era empleado para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por el contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. De manera que toda esta conmemoración tenía un significado profundo desde el punto de vista espiritual. Ya no solamente para la liberación de Egipto, sino para la liberación del pecado. No solamente para la libertad que habían obtenido ellos y la protección de sus hijos en aquella noche nefasta, sino que simbolizaba también el sacrificio de Cristo posterior y que nos libra a todos nosotros y nos saca del Egipto del pecado y nos libera para vivir con el Señor. Así como el Cordero era separado, en el día 10, recuerdan ustedes que mencionamos, Cristo fue separado antes también. Cuando lo ve venir Juan el Bautista para ser bautizado, en ese momento Jesús es separado como Cordero, porque lo ve Juan y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a mí me parece que la Biblia es impresionantemente interesante, porque Dios ninguna cosa hace por gusto. Porque, ¿recuerdan? Yo les dije que el Cordero era separado el día 10. Si uno compara, si el tiempo límite pasara al final del día 10, o sea, antes de que se pusiera el sol del día 10, yo tenía que haber separado mi cordero. Y después de 3 días y fracción, yo tenía que haber ya sacrificado el cordero y estar listo para ser comido. ¿Ok? De manera que habían 3 días y medio entre el momento en el que el cordero era separado y el cordero era sacrificado. Los mismos 3 años y medio, día por año, ¿okay? Que Jesús tuvo. Jesús fue separado por Juan en el bautismo y 3 años y medio después Cristo era muerto en la cruz, como anticipaba Daniel, 3 días y medio. Y además quiero que recuerden que cuando lo envía Dios a Abraham al monte Moria para sacrificar a su hijo, también son 3 días y medio de viaje hasta que él tiene que sacrificar a su hijo. Y en la misma montaña donde Jesús sería sacrificado 1800 años después. De manera que todo este mensaje tiene el mismo contenido. Quiero que noten, estos 3 días y medio eran una señal también de que la Pascua se cumplía plenamente Jesús. El Cordero era separado y el Cordero era sacrificado 3 días y medio después. Pero también ningún hueso debía ser quebrado de la Pascua, por eso que Juan dice,
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿De quién nos habla? De la Pascua. De Jesús en esta Pascua. Entonces, todo apunta a que la Pascua simboliza la muerte de Jesús en la cruz y la liberación del pecado para siempre de todos nosotros. Por eso que Jesús, cuando hablaba con la gente, decía: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis salvación a vosotros. No tenemos que comer la Pascua, se internalizarla. Además, Jesús debía morir entre dos tardes. Se debía morir a la hora en que era sacrificada la Pascua. Y Jesús, evidentemente, expiró, como dicen, a las 3 p.m., más o menos. ¿Okay? Dice que a la hora novena son 12 horas en el día, la hora novena son las 3 de la tarde. Digamos, en nuestro hemisferio, tenemos, o acá en el Perú, tenemos casi 12 horas de sol y 12 horas de noche, ¿no es cierto? ¿Okay? A las 3 de la tarde era sacrificada la Pascua, a las 3 de la tarde tenía que morir también el Hijo de Dios en la cruz. Por lo tanto, todo este concepto de la Pascua señala claramente a Jesús. Todos los símbolos están señalados en Jesús. Pero debía mecerse la gavilla. O sea, terminaba la Pascua, ¿no es cierto? Pasaba iniciaban los días de la fiesta de los panes ácimos y debían agitarse la gavilla delante de Jehová. Jesús reposó en la tumba el sábado, o sea, murió el viernes, reposó en la tumba el sábado, se levantó el domingo, o sea, el primer día de la semana. Y quiero que recuerden que cuando Jesús muere en la cruz, hay un gran terremoto, y dice que se quebraron los sepulcros. Y cuando Jesús resucitó, los santos que estaban ahí en esos sepulcros salieron a la vida. No cuando Jesús murió, sino cuando Jesús resucitó. Elena de Juárez dice: ahora habían de ser testigos de aquel que los había levantado de los muertos. Estos hijos de Cristo no son más cautivos de Satanás. Revivió a estas personas aparecieron a muchas personas en Jerusalén y en otros lugares. Y confirmaban que Jesús había vencido a la muerte. De manera que estos seres que resucitaron no volvieron a morir como todas las otras resurrecciones, sino fueron a vivir después a los cielos para siempre. No sabemos quiénes son, no sabemos quiénes son estos testigos, pero la Biblia nos dice que son fieles resucitados. Elena de White dice lo siguiente: cuando Cristo pendió de la cruz y exclamó consumado es, las rocas se partieron, la tierra tembló y algunas tumbas se abrieron. Al levantarse como triunfador sobre la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se sacudía y la gloria del cielo resplandecía en torno al lugar sagrado, muchos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron como testigos de que había resucitado. O sea, la resurrección de Jesús ocurre, como bien dice Mateo 27, 52-53, ocurre cuando Jesús resucita. Entonces, estos son la gavilla que Jesús tenía que mostrar, tenía que agitar delante del Padre. ¿Okay? Para cumplir la profecía, que significa la gavilla mecida. Dice así el Señor: de manera que mientras los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho de que Jesús había resucitado, Dios decidió hacer salir a un grupo de personas de sus tumbas para que dieran testimonio de que Jesús había resucitado y para que declararan su gloria. Dice que estos seres resucitados eran de diferente estatura y forma, algunos de más noble aspecto que otros. Por lo tanto, yo puedo decir que algunos eran de repente antediluvianos, ¿de acuerdo? Porque eran de mayor estatura, más altos, no sé, y de aspectos más nobles. Es decir, nosotros nos hemos ido degenerando con el tiempo, cada vez estamos más degenerados con respecto a nuestros antepasados.
Y Elena de White dice, se me informó que los habitantes de la tierra se habían degenerado y que habían perdido su fortaleza y su gracia. Satanás tiene poder sobre la enfermedad y la muerte, y en todas las edades los efectos de la maldición han sido cada vez más visibles. O sea, eso es realidad. Nosotros cada vez somos más débiles en comparación con nuestros antepasados antediluvianos. Y cuando esta gente salió de sus tumbas y se aparecían a la gente, le decían, nosotros hemos resucitado con él, dice la Biblia. Entonces, estos hombres y mujeres que resucitaron ahí de manera maravillosa cuando Jesús resucitó, son parte de esa gavilla Mesías. Quiero que note que cuando se encuentra Jesús con María Magdalena no, en principio no reconoce a Jesús y piensa que es el hortelano, como dice San Juan 20. Y ella le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no subió mi Padre. Quiere decir que Jesús, en ese momento que se encuentra con María Magdalena, había resucitado, pero aún no había ascendido a los cielos. Pero después se encuentra con las mujeres que habían ido al sepulcro. Y ahí sí permite que ellas lo toquen. Y después se encuentra con los discípulos y también los discípulos lo tocan. Quiere decir que entre ese momento en que se encuentra con María Magdalena y se encuentra con las mujeres, Jesús ascendió a los cielos, llegó, digamos, se fue allá y se presentó delante de Dios y le dijo que ya tenía su gavilla Mesías. Dice, eh, fíjense en esta declaración que tiene Elena de White cuando hace el encuentro con María, dice, al final, gozosamente se apresuró a llevar las buenas nuevas a los discípulos. Jesús rápidamente ascendió a su Padre para oír de sus labios que había aceptado su sacrificio y para recibir toda potestad en los cielos y en la tierra. Una nube de ángeles rodeó al Hijo de Dios y ordenó a las puertas eternas que se abrieran para que pudieran dar al Rey de Gloria. Vi que mientras Jesús estaba con esa resplandeciente hueste celestial en presencia de Dios y rodeado por su gloria, no se olvidó de sus discípulos de la tierra, sino que recibió potestad de su Padre para regresar y darles poder. Ese mismo día regresó y se manifestó a sus discípulos. Le permitió que lo tocaran porque había ascendido a su Padre y había recibido poder. De manera que encaja perfectamente el concepto de la gavilla Mesías con la acción que Jesús tiene. Quiero que recuerden que después el Señor, después de 40 días de su resurrección, recién asciende a los cielos. La ascensión se produce 40 días después. El White narra en la historia de la redención, dice, todo el cielo estaba esperando la hora de victoria cuando Jesús ascendería a su Padre. O sea, este es el día 40. Dice, los ángeles acudieron a recibir al Rey de Gloria para escoltarlo en triunfo en su camino al cielo. Cuando Jesús bendijo a sus discípulos, se separó de ellos y fue arrebatado hacia las alturas. Y cuando ascendía, lo siguió la multitud de cautivos que se había levantado en ocasión de su resurrección. Lo aguardaba un enorme grupo de ángeles, mientras que en el cielo un innumerable conjunto de seres angelicales aguardaba su llegada. O sea, 50 días después de la gavilla Mesías, ¿ok? Y la resurrección, ¿ok? Debió ocurrir la fiesta de las semanas de Pentecostés, y eso es lo que ocurrió. En el Pentecostés, en el día 50, debería haber una cosecha abundante. Si lo otro había sido una pequeña cosecha, la gavilla Mesías, mostrada delante de Jehová, ahora en Pentecostés tenía que haber una gran gavilla. Es interesante que Jesús desciende a los cielos el día 40, pero el Pentecostés ocurre 10 días después. Quiero que recuerden que yo les he mencionado que la Biblia dice que cuando el sumo sacerdote era preparado y era ungido, esto duraba 7 días. Toda la tarea de ungir al sacerdote duraba 7 días. ¿Sí? Por eso es que Jesús, 10 días después, produce el Pentecostés. O sea, Jesús es ungido sumo sacerdote en los cielos, después de que asciende, y recién ahí se produce el Pentecostés. ¿Qué dice Jesús en San Juan 16? Dice, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Si yo fuere, os lo enviaré. O
sea, Jesús tenía que ascender a los cielos y tenía que enviar al Espíritu Santo. Quisiera que recuerden también que cuando en un momento hemos leído que los apóstoles tenían que nombrar al 12º apóstol, porque había muerto Judas, ¿no es cierto? Se había suicidado. Entonces nombran un 12º apóstol, ¿por qué? Porque él tenía que tenerlos en el pectoral. Ya no son las tribus, ahora son los 12 apóstoles, tenían que estar en el pectoral. Entonces ellos tenían que nombrarlo antes que descendiera el Espíritu Santo en Pentecostés. Por lo tanto, la ascensión de Cristo era una señal de que iban a recibir la bendición ofrecida. Pero tenían que esperar para recibir eso. Por eso el Señor le dice que esperen hasta que reciban poder en lo alto. En una de Juan, en los Hechos de los Apóstoles dice, cuando Cristo entró por los postales celestiales, fue entronizado en medio de la oración de sus ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre, desde toda la eternidad. El derramamiento del Pentecostal era la comunicación del cielo, de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Ungido como sumo sacerdote, el Pentecostés empieza la obra de Jesús en el santuario celestial, como intercesor. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Y Dios les había ofrecido poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que recibieron en Pentecostés. De manera que quiero que noten lo que estamos hablando. La muerte de Jesús, la gavilla mecida, el Pentecostés, las tres de las primeras fiestas. En realidad, las 4 están ahí metidas. Y luego venían las fiestas que eran del otoño. Recuerden que todo se ocurría en el 7º mes del año. Y 7 sabemos que es el número de la plenitud. Los 7 espíritus de Dios se dice en lugar de decir la plenitud de Dios. Por lo tanto, ¿hasta cuándo perdonará a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7 veces, no hasta 70 veces 7. O sea, el concepto de séptimo siempre tenía el concepto de final, de plenitud, de que algo estaba completo. Y por lo tanto, este acontecimiento debía terminar. O sea, estas fiestas tenían que significar el final de los tiempos. Las trompetas. Jeremías dice, mis entrañas, me duelen la fiebre de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, alma mía, pregón de guerra. En 1 Corintios 14:8, el apóstol Pablo dice, la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová y está cercano. O sea, ¿qué cosa anunciaba este? Este anunciaba la obra que nosotros hemos estado haciendo durante todos estos años en la iglesia bendita del último día, anunciando que se venía el juicio, que venía el final. Y nosotros sabemos, porque hemos estudiado la profecía de las 7 trompetas en Apocalipsis, que las trompetas son guerras, ¿no? Luchas que habría en el mundo. Y todas estas trompetas anteceden al inicio del juicio investigador de 1844. De manera que las trompetas, la vida de las trompetas indicaba todo ese periodo largo, desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos, donde los pueblos guerrearían y lucharían por la supremacía, como hemos visto. Y nosotros vemos que Dios le ordenó a Moisés hacer 2 trompetas de plata, al martillo. Y esas trompetas tenían un propósito, eran para llamar a la congregación, para llamar a la convocación, para indicar que salieran a la guerra. Todos tenían sonidos diferentes. Había un sonido de alarma, como dice el número 10, ¿no? Y había otro para congregar. Y había un momento en que las trompetas señalaban que había que levantar el campamento, y todos tenían que hacerlo rápidamente. O sea, las trompetas indican un tiempo de preparación. ¿Preparación para qué? Porque recuerden que las trompetas sonaban el Tishri 1, y el Tishri 10 era el gran día del perdón. Se empezaba el juicio investigador.
Y todos tantos anunciaban el juicio. La sierva del Señor dice, muchos han estado esperando escuchar el sonido certero del mensaje para hacer frente a la emergencia. Por todas partes de nuestro país, el Señor tiene almas honestas que yacen en la incertidumbre. Tenemos nosotros que hablarle a la gente y contarle que el Señor viene. Los hombres señalados por Dios deben estar trabajando celosamente para colocar nuestros libros y diseminar la luz. Hay que repetir los mensajes, hay que dar razones bíblicas, no con el estilo de las novelas, sino con el de la Biblia. El Señor declara, hay que dar el mensaje con palabras de solemne advertencia. Resuene la certera nota de amonestación. Esa es la tarea nuestra como iglesia. Hacer razonar que el tiempo viene. Y ya dice, hay una gran obra que hacer, hay que proclamar la verdad con claros acentos. ¿Saben qué? Nosotros durante muchos años, pienso yo, hemos perdido de dar mensajes sin alarmar. Porque se nos ha dicho, no, no seamos alarmistas, porque la gente, no. No es eso lo que se nos pide, no en este tiempo. Lo que dice Elena de Juárez es que hay que proclamar la verdad con claros acentos. Hay que decir las cosas porque el tiempo se agota, ya no hay tiempo. Y llegaba el día del perdón. Nosotros sabemos que en 1844 empezó el Yom Kippur celestial. De manera que esta fiesta de Yom Kippur representaba lo que ha estado haciendo Cristo desde el 22 de octubre de 1844 hasta ahora. Ha estado haciendo expiación por nosotros en los cielos. Y ya no con la sangre de un macho cabrío, sino con su propia sangre. El Señor está limpiando el registro de nuestros pecados. Y en algún momento el Señor terminará, y cuando Él termine, dejará el incensario de oro, saldrá y colocará sus manos simbólicamente sobre el macho cabrío que es Satanás, y lo enviará al desierto, el milenio. Eso significa que cuando el Señor termina su obra, empieza el juicio. ¿No? Termina el juicio, perdón, y cuando termina el juicio es su venida. De manera que el gran día del perdón simbólicamente representa el juicio, el final del juicio y la segunda venida de Jesús. Finalmente, la última fiesta es la fiesta de las cabañas. ¿Qué dice Isaías 65:21? Cuando habla de nosotros en los cielos, dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán de fruto. Este es el momento en el que Israel disfrutará para siempre de la eternidad con Dios. La fiesta de las cabañas era una fiesta simbólica que simbolizaba la felicidad del pueblo habitando delante de su Dios. Ese es el final. Al final nosotros estaremos habitando delante de Dios en casas que nosotros mismos edificaremos. Me parece a mí fantástico que las profecías de estas siete fiestas nos hayan llevado a la solución del problema desde la muerte de Cristo hasta nuestra felicidad eterna con el Señor, habitando delante del Señor. Ya sabemos que nuestros pecados serán borrados para siempre, nos habremos terminado, ya todo terminará. El rey de Juárez dice, en la fiesta de las cabañas el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestara librar de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado que le hiciera objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que le había sido perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de expiación. Pero cuando los redimidos estén a salvo en la Canaán celestial, para siempre libertados del yugo de la maldición bajo el cual todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora, se regocijarán con un deleite indecible y glorioso. Esas fiestas de las cabañas apunta a la fiesta de los redimidos eterna que tendremos en el cielo. ¿Cómo debemos tratar el tema de las fiestas judías hoy? El estudio de las fiestas judías es muy aleccionador, nos enseña muchísimas cosas. Visto desde el punto de vista de la salvación, tiene un significado. Desde el punto de vista profético, tiene dos significados. Y todo esto nos enseña mucho sobre la forma en la que Dios enseñó a Israel el gran plan de la salvación. Pero además de esto, nosotros debemos entender que las
Las fiestas fueron establecidas como una manera de enseñarnos. Y por lo tanto, a pesar de que esas fiestas hoy día ya no tienen que ser repetidas por nosotros, no tenemos que guardar las fiestas judías, lo que sí debemos entender es el significado que esas tienen en el plan de la salvación y entenderlo plenamente y aplicarlo a nuestras vidas. Hay un mensaje de Elena de White que a mí me dejó un poquito turulato, ¿no es cierto? Me sorprendió. Y es cuando ella habla de la fiesta de las cabañas. Dice ella lo siguiente: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. El del Cordero, el Cordero Inmaculado de Dios, está por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos, la Pascua, iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. El rito de la Cena del Señor, lo que tendremos nosotros dentro de 2 días, fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito debe celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente ese recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Y nosotros podemos anunciar a todos la muerte del Señor hasta que venga. Lo que no les había mencionado es que Elena de White dice que debemos celebrar la fiesta de las cabañas. Dice que es una fiesta, la única fiesta que debemos celebrar, de las 7 fiestas que había en Israel. Pero esa celebración no es una celebración para repetir lo que hacían nuestros judíos, sino porque el Señor al final vamos a celebrar la gran liberación cuando estemos en los cielos también. Muy bien, ahora sí he terminado y voy a dejar de compartir para escuchar sus preguntas cuando ustedes quieran, las pueden hacer. Amén. Muchas gracias, querido hermano Federico. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta. No veo preguntas por el chat, pero pueden, si desean, pueden levantar su mano y en orden les vamos a permitir realizar su pregunta o comentario. Mientras tanto, Pico, yo quería hacerte un comentario y luego también una pregunta. La parte de la señal en el dintel de la puerta siempre me ha parecido algo bastante significativo, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, de repente hubo alguno por allí que se le ocurrió la idea. Yo creo que si traemos esa orden a nuestros tiempos, quizá haya ahora alguno, probablemente personal de salud o alguien que diga, pero colocar sangre en el dintel de la puerta va a traer moscas, ¿qué tal si mejor solamente lo pintamos con pintura roja? Total, lo que desea es una señal, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Sino de obedecer la orden del Señor. No se trata de lo que nosotros creemos que el Señor está pensando, sino obedecer la orden del Señor, ¿no? Y también en ese contexto, quería hacerte una pregunta que siempre la he tenido. En el verso 23 del capítulo 13 de Éxodo, perdón, el capítulo 12 de Éxodo, se refiere al ángel destructor en algunas versiones, en otras Jehová, que va a pasar y va a destruir, ¿no? La pregunta es, ¿quién es este ángel destructor? ¿Es Cristo? Y si no es Cristo, ¿es Satanás o un ángel de la hueste de Satanás? Que Dios le da el poder de eliminar. Y si es Jesús, y si no es Satanás, ¿no? Es Cristo,
estaría cumpliendo también una profecía de que Cristo será el que va a eliminar a quienes finalmente no aceptaron su nombre. Yo no tengo argumentos precisos para definir que el ángel destructor, porque recuerden que la palabra ángel, la palabra equivalente tanto en el griego como en el hebreo, significan un mensajero, es decir, alguien que lleva un mensaje de alguien más. ¿Okay? Entonces, por la forma en la que está diseñado digamos, este momento, no se puede saber si se trata del mismo ángel de Jehová, que en este caso sería Dios el Hijo, Jehová mismo, o se trata de un ángel que es encargado de esta labor. Son como el ángel que, por ejemplo, exterminó a 185.000 asirios, ¿no? 185.000 asirios murieron aquel día cuando estaba Ezequías rogando para que el Señor librara a Israel. Algunos piensan que podría haber sido el mismo Jehová y otros no. O sea, no hay forma de establecerlo plenamente. Lo que sí es seguro es que este ángel actuó de acuerdo a las órdenes de Dios. Y yo descartaría que fuera Satanás, digamos, o sea, un ángel malo, porque esta era una obra de Dios, era una obra de juicio. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo no sabría diferenciar si se trataba de un ángel poderoso nada más, tal vez Gabriel u otro, ¿no? O el mismo Dios que hiciera esta obra, porque era una obra de juicio. Por eso es que también la Biblia dice que cuando se levante Jehová en el monte Perizim de Israel, ¿no? Va a ser su extraña operación. Y la extraña operación de Dios es la operación de destruir. Así como murieron los primogénitos de los egipcios, morirán también todos los malos cuando el Señor venga por segunda vez, ¿no? Y destruya a todos los malos. Entonces, es una obra extraña para Dios, que es un Dios de amor, pero en algún momento tiene que hacer diferenciación, como dice en Malaquías, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, no me atrevería yo a decir cuál de los dos casos es, pero excluiría el caso de que fuera Satanás o un ángel malo, y me quedaría con que fue Jehová mismo o un ángel enviado por él, ¿no? Mensajero de Dios. Gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta o comentario? Hermano Jorge, adelante y luego hermano Emilio. Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Para hacer alguna curiosidades, 3 curiosidades, mejor dicho. La levadura también significa el crecimiento de la iglesia, no solamente el pecado, ¿no? Sino también el crecimiento de la iglesia. Según la parábola de la levadura, pues de Mateo 13:33, ¿no? Entonces significa el crecimiento de la iglesia también, ¿no? Y casi siempre hay los opuestos. Por ejemplo, el león de la tribu de Judá es Jesús, pero también lo llaman león a Satanás, ¿no? Entonces hay que interpretarlo de acuerdo al contexto, ¿no? Y en lo que se refiere a la llegada de Jesús al cielo con las primicias, el Salmo 24 del 7 al 10 lo relata bien bonito cómo llega, ¿no? Y me permiten leerlo porque a mí me emociona ese salmo, de verdad. Miren lo que dice. El Rey de Gloria dice, 24:7, Salmo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Están llegando y los ángeles gritan, dice, los ángeles que vienen con Jesús, dice, ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y el valiente, el Señor poderoso en batalla, dicen los que están dentro de la ciudad, ¿no? ¿no? Entonces, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y le preguntan de adentro, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de Gloria, le responden, ¿no?
Y así van hasta que llegan y Jesús levanta su mano para que se callen, ¿no? Pero es una algarabía, ¿no? Como dice el hermano Salvador, 10 días después se da el Pentecostés. Y eso lo relata el Salmo 133, que dice, que solo tiene 3 versículos, que dice, mira, cuando relatan el ungimiento de Josué, y dice, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en unión y armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando lo ungieron a Jesús en el día de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo se derramó en su cabeza y cayó sobre su barba y sus hombros, y una gotita cayó a la tierra. Una gotita, ¿no? Y causó todo lo que ahora conocemos. Gloria a Dios, hermanos. Ese es Salmo 133. Gracias. Sí, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, es muy interesante lo que dices. Es cierto, solamente cuando Jesús terminara su proceso de ungimiento como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, cuando terminara esa tarea, recién el Espíritu Santo podía descender sobre. Entonces, yo imagino que probablemente de manera simbólica lo que relata el Salmo 133 simboliza lo que el Señor hizo, es decir, este ungimiento de Jesús termina ungiendo a sus discípulos también con la obra del Espíritu Santo. Al mismo tiempo que el Señor termina su ungimiento como sumo sacerdote, los discípulos son ungidos también para completar la obra que el Señor les había encomendado, que era de dar el mensaje a otros, ¿no? Y el Señor les había dicho que esperaran hasta que recibieran poder, fueran ungidos con poder de lo alto, y entonces ellos también harían, ¿no? Y Elena de White utiliza justamente ese salmo, el primero que mencionaste, para hablar de la ascensión de Jesús y el inicio. Si alguna vez llegamos a estudiar, si Dios permite, llegamos a estudiar los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, cuando entremos a la parte profética de estos tratados, vamos a encontrar el relato de ese momento, desde el momento de su ascensión hasta el momento de que termina de ser ungido como sacerdote. O sea, todo esto tiene un significado profético y teológico para nosotros los adventistas del último día. Por eso es que el concepto de el santuario, la teología del santuario es tan importante para nosotros, porque todo lo que nosotros estudiamos en el santuario influye en la teología adventista total del plan de la salvación, la obra del Espíritu Santo, el juicio, todos los conceptos, ¿no? Entonces, sí, muy bueno lo que ha citado Jorge. Muy bien. Muchas gracias, hermano Jorge. Adelante, hermano Niño. Gracias. Fico, hay una cosa que has mencionado, ¿no? Cuando María Magdalena se encuentra con Jesús, después que Jesús resucita, y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Más bien mis hermanos, y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús sube al cielo, ¿no? Después retorna. ¿No sería esa la segunda venida de Cristo? Y nosotros estaríamos esperando la tercera venida. Bueno, esa es la inquietud. Gracias. Bueno, sí, podría decirse, digamos, si quisiéramos ser exquisitos, digamos, pero yo pienso que en el caso de la segunda venida de Cristo es un concepto teológico diferente, digamos, evidentemente, ¿no? O sea, yo entiendo el propósito de la pregunta, ¿no? La segunda venida es un acontecimiento donde el Señor viene a restaurar todo, o sea, es un cambio total en el sistema que hasta ahora gobierna nuestro microcosmos, que es la Tierra, ¿no? Todavía no afecta al universo, digamos, no ha afectado al universo,
pero ahorita afecta nuestro pequeño mundo y nuestros alrededores, digamos, ¿no? Pero la segunda venida de Cristo, evidentemente, es cuando el Señor viene después de la obra de juicio, ¿no? Yo creo que esa subida de Jesús, por ejemplo, nosotros no nos hubiéramos enterado de esa subida, me refiero, ¿no? Si no fuera porque María Magdalena lo quiere abrazar, ¿no? Entonces, Jesús le dice, no me toques. ¿Por qué no se hubiera entrado? Ahora, yo no sé cuál sería la diferencia si lo hubiera tocado, ¿no? No me atrevo a decir cuál sería la diferencia. De todas maneras, hubiera subido, ¿no? Pero yo creo que el Señor Jesús quería en ese momento que nada se interpusiera todavía entre ese momento en que él iba a encontrarse con su Padre, para saber si el Padre había aceptado su sacrificio. Y es interesante que cuando Jesús habla, y alguna vez estudiaremos el tema de la sumisión, que es un tema que teológicamente es muy profundo, porque el Señor dice, suba a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ok? O sea, Jesús en ese momento todavía sigue en el sistema de la sumisión que significó la encarnación. Y recién cuando Él sube a los cielos y está en la presencia del Padre, ocurre Hebreos 1, ¿no? Que es cuando Dios lo unge como sumo sacerdote. Si uno lee Hebreos 1, por ejemplo, ahí está el ungimiento de Jesús como sumo sacerdote. No ese día, sino el día que Él sube después del día 40, ¿no? O sea, ese es el encuentro. Entonces, simbólicamente tiene un enorme significado, ¿no? Es cierto que Jesús subió y fue nosotros diríamos hoy una visita médico, ¿no es cierto? O sea, un ratito, tac, tac, ¿no? Porque casi no media tiempo entre el momento en que él le impide a la Magdalena abrazarlo y después se encuentra con las mujeres en las que sí no pueden tocar. Y después, evidentemente, los discípulos que lo abrazaron ahí. Pero tenía ese significado, o sea, el Señor Jesús tenía que hacer esto, ¿no? Además, yo veo, por ejemplo, que digamos, el simbolismo del no dejarse tocar tenía que ver con la santidad que representaba el contacto con el cielo. Jesús acababa de resucitar, ¿no es cierto? Y estaba en su condición de Dios, ¿ya? O sea, Dios había recuperado, o sea, mejor dicho, Dios el Hijo estaba recuperado está vivo dentro de Jesús otra vez, ¿no es cierto? Lo que había estado encapsulado, encerrado con Jesús durante esos casi 3 días, ¿ok? Entonces, es un momento en el que Jesús le dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer una obra que es importantísima, ¿no? Pero además creo yo que Jesús esperaba encontrar a alguien para decirle, porque él no quería que su gente sufriera más. Entonces le dice, ve y dile a mis hermanos. O sea, tiene es un conjunto de significaciones. Cuando uno estudia esto y lo compara, entonces, y sobre todo tenemos la gran ventaja nosotros que tenemos el espíritu de profecía. Nos da una luz que otras cosas no nos dan, ¿no? Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por los aportes, las preguntas siempre Gracias, enriquecen Vic. muchos más. Gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo, Lisi. Federico, una consulta. Tú mencionaste, por ejemplo, que el Señor pues subió, su Padre aceptó su sacrificio y cuando volvió a regresar, ya no regresó como hombre, sino y con su divinidad encapsulada, sino regresó como hombre y con una divinidad plena, ¿o entendí mal? No, yo mencionaba que cuando Jesús resucita, a ver, este es un tema que en algún momento trataremos cuando veamos la resurrección propiamente dicha, que no lo hemos tratado todavía, pero la resurrección enseña algunas cosas importantes. La primera es que cuando Jesús resucita, es porque Dios el Hijo, que está encapsulado dentro de Jesús, ¿ok? Recupera la vida de Jesús hombre,
Voy a decirlo de esta manera, ¿ok? Jesús está muerto, está inerte ahí, ¿no es cierto? Pero Dios el Hijo está encapsulado. No es que Dios el Hijo no se separa de Jesús, sino que está ahí, pero está descansando en la tumba. Cuando Jesús resucita, es porque resucita por su propio poder. Por eso que Jesús dice, le dice a la gente, ¿no? Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dice, no dice lo levantará otro. No dice lo levantaré mi Padre. Dice, yo lo levantaré. Y además el Señor Jesús dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar. Pero dice, fíjense lo que dice, pero este mandamiento lo recibí de mi Padre. O sea, Jesús siempre actuaba en consonancia con su Padre. Por eso es que viene un ángel y le dice, Hijo del hombre, tu Padre te llama. Y entonces Jesús, con la vida que hay en él, que es Dios el Hijo, él vuelve a la vida. Porque él no puede hacer nada sin su Padre, porque ese es el concepto de la subordinación del Hijo, el concepto de la sumisión del Hijo. Es un concepto que a veces la gente entiende mal. Por eso es que Jesús puede decir, cuando está en la tierra, dice, voy pues a vuestro Dios, ¿no? Y mi Dios. Porque él en condición de hombre, Dios es su Dios. ¿Se dan cuenta? Y el Señor Jesús por eso dice, nada hace el Hijo si no le dice el Padre. Ese es el concepto de la sumisión. ¿Se dan cuenta? Que a veces la gente entiende, entonces cree que Jesús es un Dios inferior. No es, él está como hombre. Y no puede utilizar su poder de Dios, porque no terminaría con todo el plan de la salvación. Él tenía que vivir y morir como hombre. Pero cuando él muere y él resucita, él vuelve a la vida y ya es Dios. O sea, no tiene que recibir del Padre la divinidad. Lo que recibe del Padre es la gloria que antes tuve, es decir, recupera su lugar en los cielos, se sienta al lado del Padre, pero además es ungido como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es el concepto. De repente, hace un rato no sé si lo expliqué bien o no, pero ese es el concepto. No es que Cristo recupera su divinidad recién, no, ya la tenía desde el momento en que resucita. No sé si eso aclara el concepto de... ¿no? Pero cuando regresa acá a la tierra, ¿cómo regresa? ¿Como hombre? ¿Como Dios? ¿Como Dios hombre? O sea, o como Dios con la... Como Dios hombre, exactamente. O sea, Jesús siempre ha sido, o sea, siempre Jesús, desde que se encarnó en un niño, ha sido Dios hombre o hombre Dios, como querramos decirlo. ¿Ok? Solamente que mientras estuvo durante toda su vida en esta tierra, él nunca utilizó su potestad divina, ni para vencer el pecado, ni para hacer ningún milagro. Utilizó el poder de Dios, el mismo poder que tenemos a la disposición nosotros. ¿Ok? Entonces, pero cuando ya Cristo resucita, es Dios. ¿Ok? Ahí sí está ya liberado, ya puede usar su poder como Dios. ¿Ok? Él puede utilizar su poder porque ya cumplió con la tarea. Su tarea era morir como un hombre. Cuando él resucita ya como Dios. Gracias. De nada. Muy bien, tenemos otra pregunta de nuestro hermano Rolando. Adelante, hermano. Fico, en la fiesta de la expiación, al final el sumo sacerdote sale del santuario y va y le pone los pecados del pueblo sobre la cabeza del macho elegido por suertes para Azazel. Entonces, cuando Cristo salga, o sea, eso es una obra inmediata, ¿no es cierto? Sale el sumo sacerdote y una vez que sale, inmediatamente pone los pecados, ¿no? Porque ahí en ese momento el sumo sacerdote es el transportador del pecado del pueblo. ¿Y Cristo en qué momento hace eso en el cielo? O sea, ¿En qué momento? Sí, cuando Cristo dice, consumado es, el juicio se termina, ¿no? Caen las plagas, todo, pero ¿y en qué momento
de manera simbólica o no sé cómo, el Señor Jesucristo pone las manos sobre Satanás y le transfiere los pecados. No. A ver, siempre recordemos una cosa, ¿no? Que el concepto de tipo y antitipo, el tipo tiene características suficientes para identificar al antitipo, ¿no? O sea, Jesús dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Porque Cristo ofreció su vida por mí, entonces representa al Cordero que era sacrificado para que yo fuera perdonado, ¿no es cierto? Pero claro, nunca el tipo completa totalmente la figura del antitipo. ¿El concepto cuál es? El concepto del gran día de la expiación, digamos, en la tierra de Israel, ¿no? Era que el sacerdote entraba con la sangre del macho cabrío, que es Cristo, ¿no es cierto? Limpia el propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio separaba a Dios de la ley, o sea, separaba la justicia de la ley, y lo limpia ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo vuelve a restablecer, lo deja otra vez limpio de los pecados. Eso va a ocurrir cuando el Señor Jesús termine su obra en los cielos y salga, entonces diga, ¿sabes qué? Ya, el que es justo sea justo todavía, el santo sea santo, y el inmundo siga siendo inmundo. Terminó ahí. Ya no hay más cambio de lado, ¿no? Hasta ese momento alguien puede pasarse de un lado para otro tranquilamente, pero después de eso ya no hay nada. Entonces, cuando el sacerdote salía del, de- del tabernáculo y era visible para la gente que estaba a la expectativa y sabía el sacerdote, la gente estallaba en cantos de júbilo, porque decía, el sacerdote está vivo y ha salido. ¿Ok? Entonces sabía que ya había limpiado. Entonces, cuando nosotros veamos venir al Señor, va a ser una hora de júbilo. ¿Por qué? Porque el Señor ya salió del santuario. ¿Ok? El mismo concepto. Pero la figura de poner las manos sobre el macho cabrío, ¿ok? Después que ponía las manos sobre el macho cabrío y confesaba ahí los pecados de Israel, el macho cabrío enviaba al desierto. ¿Cuándo será Satanás enviado al desierto? Cuando termine la segunda venida, todos los muertos, todos los impíos están muertos, Satanás y sus ángeles quedan atrapados en este mundo, ¿no? En cadenas etéreas, pero en cadenas, digamos, acá, en este mundo. Y una vez que estén ahí, el Señor va a cargar sobre él el pecado de todos nosotros, porque ya lo retiró y lo va a dejar sobre Satanás, el autor y consumador del pecado. ¿De acuerdo? Y entonces Satanás es enviado al desierto, por eso es que están 1000 años en esta tierra. Yo sé que algunos han pretendido decir que esa transferencia de los pecados a Satanás ocurre cuando ya está frente al gran trono blanco, digamos, después de los 1000 años, pero no tendría lógica porque la transferencia tiene que ser para que empiece la ida al desierto, o sea, empiece el milenio. Entonces, mi impresión es que lo que se está señalando ahí en ese momento sería cuando los santos suben con Jesús, ¿no es cierto? Son liberados de este mundo, los malos son destruidos. En ese momento, al ser atrapados, Satanás y atados con cadenas, ahí el pecado es transferido sobre el autor del pecado, ¿no? Yo diría que en ese momento. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Nuestro hermano Ricardo Ordóñez nos dice, cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué pasará con el santuario celestial? Pues yo pienso que el santuario va a seguir, porque, a ver, el santuario existía antes de la caída del hombre. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de digamos, de la creación de Satanás, dice que él caminaba entre las piedras de fuego y que era el querubín cubridor. Y eso habla de la misma lógica del santuario, ¿no? La piedra de fuego se refiere al altar del incienso. Y, digamos, la habitación de Dios es el monte de Sión, simbólicamente, ¿no? Es
digamos, el lugar santísimo. Por lo tanto, el santuario seguirá existiendo, solamente que ya no será necesario para el plan de la salvación. O sea, recuperará la condición que el santuario tenía antes de la entrada del pecado. Cuando el pecado no existía, no era necesaria ninguna obra de restauración, que es lo que hacía el santuario terrenal y el celestial después. Por lo tanto, pienso yo que el santuario ya no será más un lugar donde se sigan haciendo, pues, mejor dicho, se siga ofreciendo el sacrificio de Cristo por los pecados, porque nuestros pecados habrán sido colocados sobre Satanás, Satanás será destruido. Ya no habrá... Yo me acuerdo siempre que cuando yo llegué a la iglesia, me gustó mucho ese himno que decía, ese dulce oración, ¿no? Que andaba, ¿no? Y que cuando estemos en el cielo, me despediré de ti, dulce oración. Efectivamente, ya el concepto de la oración, como nosotros entendemos hoy día, comunicarnos con un Dios al que no vemos y no podemos tocar, cambia totalmente, ¿no? Estaremos en la presencia de Dios y viviremos delante de Dios. La oración, si se quiere, se mantendrá no sé, como una expresión de gratitud perpetua a Dios, digamos, pero no como existe hoy día, ¿no? Entonces yo creo que el santuario recuperará el lugar de ser el lugar de la habitación de Dios, ¿no? El templo de Dios, donde está Dios, ¿no? Eso diga. Gracias por la respuesta. Hermano Rolando, adelante. Entonces se debería entender de que el santuario antes del pecado podría ser, ¿no? Entenderse como el centro de gobierno, ¿no? El Pentágono, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero que su uso se diversifica en otra actividad por lo mismo que el pecado había entrado. Luego que el pecado se aleja, entonces no tiene más sentido utilizar ese centro para ese plan de salvación. Pero Cristo sigue siendo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la cuestión es, el sacerdote, de manera típica, es un mediador, ¿no? Y cuando ya necesita más la mediación, entonces la labor del sacerdocio de Cristo, ¿qué será? Enseñar al mundo, al universo, las cosas del Padre. No sé. Bueno, no me quiero enredar. Mira, yo por ejemplo, ¿qué creo de eso? No, en realidad debería decir supongo, porque no puedo asegurar que así sea, ¿no? Pero el sumo sacerdote el sacerdote en general, el sumo sacerdote en especial, tenía una serie de tareas que no eran únicamente vinculadas con el tema digamos, de la intercesión el perdón de los pecados, sino el sacerdote era un maestro, era un instructor de la verdad. Entonces, una de las tareas del sumo sacerdote, de los sacerdotes, inclusive de los levitas, era enseñar al pueblo las grandes verdades, en este caso el plan de la salvación. Y nosotros tendremos la ventaja en los cielos de que estaremos en la presencia de Cristo y le podemos preguntar todas las cosas que nosotros hubiéramos querido saber acá o queremos saber acá. O sea, yo tengo 1000 preguntas que hasta ahora no tienen respuesta, ¿no? Pero me gustaría en ese momento preguntar y decir, Señor, ¿y por qué fue así? ¿Por esto? ¿Y por qué? ¿Y qué significaba esto? Hay cosas que yo no sé qué significan, o sea, ¿no? Y digo, ¿y esto qué significaba? Y me dirán, ¿qué significa? Y esa enseñanza sería eterna. Entonces, y recordemos lo que cuando estudiamos la deidad, dijimos que lo más probable es que nosotros no veamos al Padre, que lo siga revelando para nosotros sea el Hijo, Dios el Hijo. Entonces esa será también la tarea, ¿no? Él nos revelará permanentemente el carácter de Dios. Y no necesitamos ver al Padre, sino vamos a ver a Cristo y vamos a aprender de Él. Y nos va a revelar lo que Dios es, su naturaleza de amor ¿no? Eso pienso que sería la tarea del sumo sacerdote, ¿no? Porque efectivamente se dice sacerdote para siempre. Ahora,
También tenemos que recordar una cosa que es un concepto que a veces nosotros tenemos el problema de la limitación de nuestro idioma en comparación con el idioma en el que fueron escritas la Biblia, ¿no? Recordemos que esa palabra que es tan utilizada, que dice, como es ais, aion, aiona, ¿no es cierto? Que significa, no significa que se traduce por la eternidad o para siempre, también significa mientras dure, ¿no es cierto? ¿Ok? Por ejemplo, el fuego eterno de Edom ya está apagado hace tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia dice el fuego eterno queda hasta que consuma todo, ¿verdad? Entonces cuando se dice sacerdote para siempre, también se está diciendo hasta cuando el sacerdocio sea necesario. Son dos formas de entender esta situación, ¿no? Yo me quedo con que en los dos casos habrá cesado la intercesión del sacerdote, que es un sacerdote en los cielos, pero quedarán las otras funciones del sacerdote, que era representar a Dios delante del pueblo. Muchas gracias por las respuestas. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? Bien, entonces agradecemos a nuestro hermano Federico nuevamente por este interesante tema. Tenemos otro interesante tema la próxima semana, ¿verdad, hermano Joel? Así es, así es. La próxima semana tenemos la adoración parte 1 y todos estamos cordialmente invitados. Bien, en este momento vamos a realizar la oración final porque este tema ha enriquecido nuestra vida espiritual y con reverencia vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque tú nos das la vida y la capacidad de comprender estos temas que fortalecen nuestra fe y sobre todo nos permiten entender claramente estos conceptos de la ley ceremonial. Sabemos que estos mensajes van a permitir que compartamos también con nuestros amigos estudiantes de la Biblia. Te agradecemos por cada uno de los presentes, porque sabemos que así como los bereanos debemos dedicar tiempo para el estudio de tu palabra y este programa de estudios bíblicos avanzados tiene este propósito. Acompáñanos en esta noche al descansar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias con todos ustedes y será también para el próximo jueves 6 de octubre a la misma hora y con la misma dirección electrónica. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, Pico. Gracias, Pico. Bendiciones. Gracias igualmente. Está bonito eso, ¿no? Sí, en el saloncito.